Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 29 de abril del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya, tanto en la previa como en la profundización, 2 de las 3 sesiones del día, que en gracia de Dios ha de acontecer en relación con la sintonía, que vaya generando uno a uno, entre dos o más, en común unidad en la diversidad para la universalidad del ser, siendo testigo del amor, la verdad y la justicia divina en Cristo. Amén, que así sea. Y en esta segunda sesión de la Fundación Eckarram, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, para dar continuidad en este proceso de evangelización con esta tríada: concienciación ambiental, conexión sideral y coevolución de orden natural celestial. Mente, alma y cuerpo conectados en Cristo, por Cristo y con Cristo. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Circulación de esa acción creadora, fuerza transformadora y energía potenciadora. Estamos en campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Abya Yala, Laudato Si. Y nos trasladamos a Israel, a los pueblos de Galilea, Judea y Samaria. En el tiempo de Dios, que espaciotemporal y energéticamente conectaba a Pedro, cabeza de la iglesia cristiana terrenal, con perspectiva sideral, celestial, en tanto fundador, Cefas, piedra, como Pedro, que siendo testigo fiel, mártir al Evangelio que es Cristo, fundó para los judíos, con los judíos y en pueblos judíos de Israel, pueblo elegido, la comunidad cristiana. El otro Simón, también de los apóstoles, el traidor, no alcanzó a participar de esa gracia de Dios por su renuncia a una vida eterna, al reino de los cielos, y a estar a la diestra de Dios Padre Creador, con Cristo, su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y con el Espíritu Santo Paráclito, Santificador. Esa renuncia como traidor, como falso seguidor de Cristo, ha llevado a una alteración de ese proceso de conversión en sí mismo, que ha de ser tomado por el patán, el opositor, el tentador, el enemigo de Dios, como una oportunidad para invadir el corazón humano, la razón de las lógicas humanas y la pasión de los estilos de vida del mundo. Ello dio lugar
con precedentes desde la misma creación, con los antiguos pobladores Adán y Eva, y sus descendientes, Caín y Abel, y ahí todas las dicotomías, en el hijo pródigo, siempre quien caminando a la diestra de Dios Padre y quien caminando en contra. Esa unidad de contrarios, que no es bipolar, habría de ser considerada de manera circular por tríadas, tridentes, triduos, como es la Sagrada Familia. Padre Creador, Jesús Salvador, su Hijo unigénito y Espíritu Santo Santificador. La familia de Nazaret, Jesús, su Madre Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, todas las almas, esposas de Cristo, y su esposo castísimo José, Padre putativo de Jesús y Padre putativo de la humanidad, al ser hijos adoptivos en Jesús de Dios Padre, también con María Santísima Madre, nos hace hijos adoptivos de padre y madre, familia. Por tanto, de José. Entonces ya vincula la familia sagrada con la familia de Nazaret. Y la familia humana, Juan, el apóstol, fiel, testigo, mártir, pero no por sacrificio humano, sino por tomar la cruz con Cristo. Pasión, muerte y resurrección. Y ese corazón de María, atravesado por la misma lanza que atraviesa a Cristo en cruz, también atraviesa a Juan en todo el proceso, especialmente en cruz, que acompañó a María Santísima todo el proceso y la sigue acompañando en el reino de los cielos y nos siguen acompañando desde hoy a todo ser amado, tú, tu padre y tu madre. Ahí sí, natural, social y cultural. Esa vinculación sideral de esas tríadas en el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo, que en la vida espiritual es meditación, oración, ayuno, acción. En la vida sacramental es bautismación, comunión y resurrección con Cristo, que es un proceso de conversión. Y a partir de esa experiencia de vida, en común unión, unidad en la diversidad para la universalidad del ser, es íntima entre la singularidad con la divinidad, en esa gotita de divinidad que asiste a la humanidad que es cada ser siendo hijo de Dios, por gracia suya, pero activado por la fe, con el bautismo, motivado por la fe puesta por obra en la común unión, y por tanto potenciado como energía liberadora en esa resurrección por la potestad resucitadora de Jesús, el Cristo, Jesús Cristo. De allí entonces ese triduo pascual da lugar a que se desarrolle una vida por obras, hechos y acciones coherente, en caridad, dignidad y sacrificio. Piedad, misericordia, justicia divina, en el amor que conecta esas tríadas. Ahí se van viendo entonces la forma de organización, las formas de vinculación del ser siendo, espiritual, intelectual y emocionalmente conectados. ¿Hacia dónde apuntan las tres tríadas siguientes? A ese orden natural en los tres niveles,
ambiental, sideral y celestial. Y ello es el acontecer día a día, que es una vida eterna por anticipado, a escala, en orden natural, una vida en miniatura, una vida minúscula, pero que insta por una sintonía espaciotemporal y energética. Un soplo. Ese verbo acción creadora, fuerza transformadora en Cristo, con Cristo y por Cristo es en todo ser siendo apóstol, más que discípulo y más que seguidor. Porque de apóstol a apóstata se pasa muy fácil, porque son vinculantes en las tres tríadas y los vértices de cada tríada. Es decir, si se toma bautismo, comunión y resurrección, son vinculantes. No se puede comulgar en Cristo, no se puede comulgar a Cristo y no se puede comulgar con Cristo si no se ha resucitado, si no se ha estado en gracia de Dios, paz interior, libertad en Dios, y de ahí la felicidad. Esa es la plenitud. Pero ese éxtasis es circular, es espiritual, es intelectual y es emocional. Y eso vincula tanto la ingesta, la nutrición, la alimentación orgánica, natural, funcional, como también la nutrición interpersonal, transpersonal, social y cultural, como raza humana. Y insta también por una nutrición co-creacional con la raza no humana, con la especie otra, con la forma de organización social otras, con las criaturas otras en sus testimonios de vida. Desde una perspectiva occidental se habla muy funcionalista, funciones de la naturaleza. Eso es muy también positivo y es muy antropocéntrico y es muy utilitarista. Es su naturaleza, es su esencia, es su legado como criatura. Criaturas todas, adorar al Señor. Criaturas todas, bendecir al Señor. Criaturas todas, dar gracias al Señor. Que ante Dios toda criatura, su rodilla doble, no ante majestad humana o presencia humana o dignatario humano, ni a criatura otra, ni a ídolo otro, ni a hechura de mano otra. No, eso es idolatría, eso es egolatría y eso es antisimetría. Por tanto, viola la jerarquía en términos de circulación divina de las tríadas que se ha venido hablando. Y esas tres tríadas corresponden con el Seminario Ambiental de Orden Natural. Y es ello que amorosamente invitamos, especialmente hoy que el Espíritu Santo ha estado rebosante en su servidor, amigo y hermano, muy agradecido con Dios por su infinita generosidad para con su siervo, poniendo su mirada en su mínimo aporte en pobreza, humildad y obediencia, pero baste una manito para que esta criatura de su ser siendo sea una pequeña extensión de su brazo poderoso, de sus manos majestuosas y de su corpus
inabarcable en la divinidad, pero algo mordisquito, se va haciendo de a poquito, por ensayo y error, por mera intuición, por un ligero avance y un mínimo de asomo, pues empieza el proceso. Se decía en Gracia a Dios hace un instante, en el tiempo de Dios, en el Kairos, espaciotemporalmente conectados en el amor como energía potencial, que es el Seminario Ambiental de Orden Natural. La pregunta por el ser y la realidad, conexión Deus, autonomía, esa tríada ontológica, axiológica, que es la circulación en lo que se llaman principios, valores, bases de las creencias, por la fe, más que de las ciencias, por el conocimiento humano, y más que las experiencias, por la mera vivencia. Las tres se necesitan, creencias, ciencias y vivencias, pero con la vía en el orden natural, voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Creador, inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Santificador, y actitud propia acorde a la actitud divina en Jesús Cristo, en Jesucristo, resucitado y resucitador, toda en el orden natural, vía en el orden natural. Lo otro sería ir en contravía o con otra vía. Y ello ya es renunciar a la vida eterna, renunciar al reino de los cielos y renunciar a la gracia. Bien vivir, bienaventuranza. Que en la familia sagrada del Padre Creador providencia hacia futuro, como se ha interpretado en Occidente. Y restauración del pasado en Jesús, sanador, redentor, salvador de ese pecado, de esa culpa, de ese delito. Y asimismo, en el eterno presente, el Paráclito, el Espíritu Santo, en el discernimiento, sabiduría divina, conocimiento humano, que es donde puede inocular esa inyección, esa picadura, esa microdosis, que es el pan eucarístico, seguido de la palabra de Dios y la energía liberadora de la resurrección, el triduo pascual, que va al corazón. Ese es el pulsar del Big Bang en el cosmos, conectado con el loop duf del cardio, Cárderis, ritmo circadiano, conectado con el Cronos, tiempo para todo, que es la madre tierra, como llaman las comunidades originarias. Entonces ahí hay una vinculación translingüística, y son lenguajes, formas de expresión, de comunicación, pero centradas en el Shema, escucha, que es por la fe. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. La cruz, vertical con la divinidad, horizontal con la humanidad, y anclado a tierra, la terrenalidad. Anclado en sentido de trompo, como se ha hecho la prefiguración, todos los movimientos, todos los desplazamientos, todos los emprendimientos, rotación, traslación, vórtice, salto, todos, porque está en conexión sistémica, dinámica y compleja.
y a la vez está esos conjugados armónicos, esas conjugaciones armónicas, esa centricidad que es la relatividad en cada ser siendo, va conectando con otras relatividades y todas frente al absoluto van circulando a la vez que circulan entre ellas. Ese es Emmanuel. El Padre Creador ha escrito y escribirá una historia de vida eterna en cada ser siendo hijo de Dios por amor, por gracia suya. De ahí que no se puede tomar para sí en una vanagloria y como un logro propio, por la fuerza propia, por la energía propia, por el movimiento propio, lo que acontezca a partir de cada criatura. Siervo inútil ante Dios, que en gracia suya se glorifica en ese ser, que siempre ha querido bien vivir y bienaventuranza. Pero el ser humano, la criatura humana, la persona humana tomamos la decisión equivocada o no consultada en la vía del orden natural. Entonces viene el ir en contravía del orden natural, de la impronta de la creación y por tanto del plan divino. Pero en su infinito amor, misericordia y justicia divina, como decía Fray Nelson Medina en algún momento, colocando la comparación con Van Gogh, una obra de arte, alguien que trabaja en el taller para la obra, echa a perder la obra y le da la oportunidad de seguir allí, en el taller. Tendrá que agachar la cabeza, humildad, que esto es la kenosis, pobreza, humildad y obediencia. Reconocer la soberanía de Dios. Comprender, o sea, en el corazón, sentir, pensar y actuar de su limitación. Y levantar la cabeza con el orgullo, que es la dignidad de esa divinidad que asiste como un átomo, como una gotita en la humanidad que somos siendo en gracia de Dios, ahí en el corazón, para enderezar el camino. Decía Santa Teresa de Jesús, Dios hace caminos derechos en renglones torcidos. Esa es la conversión. Tendrá que ser este discípulo o apóstol o seguidor. Sería en el orden apóstol cuando hay esa intimidad desde el corazón, Juan, discípulo, el apóstol amado de Jesús, porque fue discípulo, camina con Jesús, seguidor de Jesús, pero ya llega el enamoramiento. Teresa de Jesús decía la séptima morada, llegar a esa intimidad con Dios, ser amigo de Dios, como lo fueron Abraham, Moisés, Elías. Por ahí adelante los patriarcas se habla de Enoc y otros seres que en una transhumanidad no están vinculados desde Adán y Eva para acá, según los autores sagrados, Evangelio de San Judas y otros, libros apócrifos, agnósticos. Pero bueno, eso se deja para estudiar en profundidad, pero más que ello, vivenciarlo, una experiencia mística con Dios. Si Dios le revela, se manifiesta y le expresa algo, le permite declararlo, promulgarlo, pronunciarlo y lo acompaña en su elucubración, en su acción y en su proposición, va en bendición. Si no, no lo hará. Cuando Dios no quiere, ningún ángel puede.
Pero yendo allí, ese es como un proceso, mistificación que es singular, siempre, íntima. La común unión con comunidad, sí, con celebrar, eucarísticamente alma y cuerpo conectados, pero Cristo está haciendo en cada ser, siendo la transformación, con el Padre Creador que está escribiendo esa historia, y con el fuego del Espíritu Santo Paráclito, que es el que hace la santificación, en cada ser siendo. Ningún ser hace santo al otro, ningún ser es santo por el otro. Son copartícipes en un proceso de santificación, pero cada uno habrá de dar cuenta. Decía por allá un sabio, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Se está en un sitio, en el proceso de conversión, o se es apóstol íntimo, o se es discípulo seguidor, o se es apóstata, porque niega, porque renuncia y se abniega de la condición de seguir en vida eterna. Apóstata. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero tuvo la oportunidad de afirmarlo 3 veces y por eso tiene la gracia de Dios y Dios se glorifica en Pedro para que siga aconteciendo milagros. Narra los hechos de los apóstoles hoy. Con la sanación de un paralítico, Eneas, en Lida, de 8 años que llevaba así, y la resucitación de Tabita en Safa, Gacela, Darcos, según el origen en griego, en el pueblo de Safa, de esas 3 regiones, de Galilea, Judea y Samaria. Pueblos de judíos, Pedro. Pueblos de gentiles, que es Samaria, que en algún momento está la samaritana, que Jesús establece puente, precisamente ahora que se viene tejiendo la palabra de Dios en función de su interpretación acorde a las realidades que según esas complejidades revestían esas territorialidades allí. Después de 2023 años hoy día, se trata de hacer una anamnesis, una actualización ambiental de ello, sideral y en perspectiva celestial. Para ello en su orden pues vienen mártires, santos y apóstoles que están en el reino de los cielos que orientan. Hoy Santa Catalina de Siena, como se decía, Laura Montoya, que deriva de ahí, pues precisamente Jericó, pero está también Fray Nelson Medina, de la diócesis de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Colombia también, Santa Catalina, pues allá en Francia. Se mencionaba en Gracia de Dios ahora, el Tour de Francia es precisamente un recorrido ya por Francia, pero no en bicicleta, no por fanatismo ni por ese snobismo, el consumismo y amorosamente ese estupidismo que es seguir el mundo según la carne, según los placeres desordenados, según los saberes desordenados y según los haceres desordenados, ¿no? Es espiritual, místico, íntimo, preferencial. Vendrá ahí intelectual, todas las inteligencias. Tomando autores de esta posmodernidad, Howard Gardner, Vygotsky, inteligencia ecológica, inteligencia emocional, todas. Pero es que está también la inteligencia en los 3 hemisferios, estético, creativo, que es intuitivo ahí con la pineal, pero está el hemisferio racional, lógico, con todas las lógicas, pero es sistémico, sociocrítico, prospectivo, plenitud, en paz, libertad y felicidad para poder visionar lo que el apóstol evangelista y escritor, autor sagrado del Apocalipsis, Juan, iluminado, podía ver realidades de la vida eterna, de lo que se llama sobrenatural, porque también es real. Es que real no es lo físico, lo medible, lo cuantificable por lo humano, no, pues eso es más ilusión, eso es más utopía y distopía.
de la verdad que es Jesús, en espíritu y en verdad. La impronta natural. Aquí es una vinculación ética, moral y profética. Más que lo éticamente correcto, en lo político, en lo económico y lo social, es la moral, el bien vivir y la bienaventuranza en Dios. Ya lo contrario es el patán, el enemigo, el adversario, el opositor, de eso nos damos cuenta. Servimos a Dios porque adoramos a Dios y creemos en Dios. Amén, que así sea. Y profética porque es la verdad. Cristo en espíritu y en verdad deja todo este testimonio, todo este legado de su sentir, pensar y actuar, de su ser, vida y obras, hechos y acciones. La palabra de Dios, toda esa configuración en la historia sagrada hecha por la familia sagrada, Jesús vino a darle vida con todo lo que acontecía, seres, situaciones, circunstancias, todo ello, vinculándose en ellas. Por eso viene la divinidad encarnada en María Santísima en la alianza sagrada, en el vientre de su Madre Santísima, asunta a los cielos, primera, única. Siempre dicen que ha sido asunta, siendo terrenal, siendo carnal, siendo natural, por ser la Madre de Dios, porque así había sido preconfigurada por el Padre Creador. Tener su madre, y tiene que ser santa, pura y casta. No en lo mundo, viene a dar la oportunidad de la reconexión, regresar al reino de los cielos, y da la oportunidad de corregir esa desobediencia al pecado original en una mujer para poder entramar allí, engendrado, no creado, su Hijo unigénito, Jesús, el Emmanuel. Ahora sí, Hijo, id al mundo entero y predicad el Evangelio como nos ha encargado. La buena nueva, la nueva alianza, el arca de la alianza de María Santísima. Ahora sí vamos a reconexión del cielo. Adán, Jesús, Eva, María, Cristo, cabeza de la iglesia, y la iglesia, todas almas juntas. Ahora sí, en esa barca para el reino de los cielos. Amén, que así sea. Yo voy primero. Pues diría cualquiera. Ese es creyente. Y obviamente oyente, o vidente, o clarividente. Porque eso que se llama sobrenatural es natural, pero se ve por los ojos de la fe. No por los ojos de la mente, ni por los ojos físicos, del nervio óptico y sus partecitas, no. Por eso va vinculado todo y las partes. Sus interacciones, sus retroacciones, sus acciones. Ello entonces para significar que a partir de ese entramado natural, social, cultural, Cristo ha acontecido como corpus vivo, más que un asunto intelectual o de algo etéreo espiritual. No es ni una experiencia de carne o cárnica o orgánica, natural, ni es producto de una estructura social, ni un grupo político, ni revolucionario, ni dirigente, ni indigente, ni representa una cultura, una raza, un pueblo. Es el Hijo de Dios, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente, esa sagrada familia. Maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y es verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Ahí está. Entonces escapa a cualquier elucubración, especulación, imaginación humana. Porque eso no es para entender, ni para comprender, ni trascender desde lo humano, no. Por la gracia divina, sí, trascender. Pero hay que hacer todo el proceso.
de santificación. Y ahí acompaña a Cristo en esa. Bueno, va entonces todo ese proceso conversando que no es ni natural, ni social, ni cultural. Y escapa lo ambiental, lo sieral para llegar a lo celestial, retomar el camino. Deja todo este legado, amorosamente se invita a triangular con Fundación Amayá para poder sintonizar allí del Seminario Ambiental de Orden Natural lo que se ha venido desplegando desde el inicio de esta sesión. Esa ensoñación, la imaginación y la proposición para ir en la vía del orden natural, en la pregunta del ser y la realidad, inicio y fin respectivamente, alfa y omega. Retomemos Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera, que es intermedio, y anemosfera. En la noosfera se mueve Cristo. Se sigue moviendo y se moverá. Camino, puente, sumo pontífice, entre la terrenalidad y la divinidad. Pero primero lo hizo en el camino inverso, de la divinidad a la terrenalidad, y camino de regreso. Ciclo completo. Ahora sigue en esa conexión la percepción, la experienciación y la significación. Por experiencias de vida íntima, significadas en Dios. Individual, pero todas han de estar conectando espaciotemporal y energéticamente. Las tres tríadas, ya se decía la primera, esta segunda y la tercera, para ir haciendo la arquetipificación, o sea, la mapificación, la representación personal, social, cultural, en ese orden, natural, que es la personal. Porque eso es inalienable, imprescriptible de cada ser siendo, una historia de vida con el Creador. Es natural, que es muy distinto a normal, a oficial, a típico, según una curva, una recta, un modelo. Eso es otra discusión. Aquí eso queda prácticamente no en gracia de discusión, porque estamos hablando es por fe, que es en gracia de bendición, que es de Dios. No se trata de consensos, de acuerdos, de desacuerdos, de no me acuerdo, no. Sin pretextos, sin falsas respuestas, sin presuntas justificaciones, no, justificación en tanto santificación. Y eso es entre la criatura y la divinidad. Jesús es el juez. El Cristo, Jesús Cristo, resucitado y resucitador. Juez singular y juez universal. Juicio individual, juicio final. El individual, la llamada muerte terrenal de cada ser. A cada uno juzga, en el amor. San Juan de la Cruz. Al final de la tarde nos medirán en el amor. Al final de la tarde es al final de la vida. Y no es poesía, es realidad. La seneitud de la vida. Y un día no se refiere al tiempo cronos. Es al tiempo del kairos. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Pero es tiempo de nacer a la vida eterna. No se trata de un test, de un examen, de una prueba. Porque Dios no pone a prueba. Da la libertad. Pero para eso debe haber paz y saber disfrutar la felicidad en lo espiritual, mente, alma y cuerpo, antes que una felicidad intelectual, y lucubrando con ideologías, con falsas lógicas, que terminan en un egocentrismo. Inspirado algo muy hermoso, Luis Fernando Palacio, presbítero de Televida en la Sagrada Eucaristía ahora,
terminado ahora el ciclo en San Juan Evangelista del pan de vida, el pan eucarístico, la Eucaristía celestial, porque ya es camino a la vida eterna, ese manjar exquisito en la común unión con el de la palabra y la resurrección, los tres vinculantes, hablaba del ego sum. Y esto hace recordar en su servidor, amigo y hermano, por gracia del Espíritu Santo, el cogito ergo sum, que es el cartesianismo del medioevo. Cómo el materialismo, el positivismo, lleva a un consumismo, que es esnovismo, y amorosamente un estupidismo de la misma sociedad occidental que crea la Iglesia, Francia, por eso ahorita se habla del Tour de Francia, volverlo a hacer como los escarabajos de Colombia en algún momento fueron escaladores, haciendo la analogía con el tema del ciclismo, individualmente, porque no ha habido la fortaleza de ser colectivamente. Eso tendrá más asiento en culturas como de Asia, se ha dicho, se ha experimentado y se ha potenciado así. Son más fervientes al emperador, a una propuesta de nación, quizá por el régimen social comunista y todas esas cosas, y las creencias, la cultura. Estas son más por la occidentalización, más individualistas, más egoístas. Entonces se conoce uno a uno, muy bueno uno a uno, muy competente uno a uno, muy ejemplar uno a uno. Y eso llevó a ir desvertebrando. Se han ido llevando esos escarabajos y ya son 100 pies allí con 2 pies pedaleando para distintas marcas. Pero más que darle la vuelta a Francia y ganar el Tour de Francia, es darle la vuelta a ese sentimiento, a ese pensamiento, a ese accionamiento en Francia. Porque de ese supuesto ilusionismo que se pasa al iluminismo, hoy día está mostrando que cae amorosamente en un estupidismo. Porque ya no es por fe, ni por razón, ni por una pasión ordenadas en sus centros, sino que es al contrario. Un anarquismo, decía el Papa Benedicto XVI en Santiago Martín de la Orden de Franciscanos de María, en su informativo Magnificat, una dictadura moralista, singularista, de una sociedad secularizada, y eso en todo el mundo. Hablando del sínodo, el cisma, de estos sismáticos que produjeron un sismo de la Comunidad Europea, más de Alemania y de Francia, donde nace precisamente el cristianismo. Ahora lo están matando, volviendo al tema con los musulmanes, destruyendo los templos, destruyendo las pirámides, destruyendo los centros de concentración de energías. Pero, ¿al son de qué? Declarar según los derechos lo que es políticamente correcto, lo que es económicamente correcto, lo que es socialmente correcto, desde una falsa ética. Miles de millones de éticas, miles de millones de seres, miles de millones de Cristos. Cada uno quiere ser un Cristo, o queremos ser un Cristo, o queremos un Cristo a nuestro albedrío, contravía del orden natural. Entonces, seres amados, todo esto en profundidad, y ese cogito ergo sum es para cogerlo con pinzas, como se dice, porque más que entrar a una reflexión intelectual, es a una meditación espiritual. Y esa experienciación que es vivencial, pero sí, con la divinidad, en santidad, en santificación, que de ello se construye en santidad. Santa meditación, santa reflexión y santa pasión. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto si Dios quiere. Sí, ya mañana Dios mediante buen pastor, nuestro Señor Jesús. Amén.